Muy bien, en vista del éxito no obtenido con el video pasado, voy a volver a grabar. Espero que ahora sí se vea. No sé qué pasó con el video pasado, realmente hice el mismo procedimiento de siempre, pero no se ve. Ya estuve checando yo también y solamente se escucha, pero pues no se ve nada. Entonces no es la idea de este tipo de videos. Eh, Vamos a empezar con lo que es la etapa número 3, estructura de la investigación documental de composición escrita. Y nos vamos a ir un poquito más rápido porque supongo que ya se dieron la oportunidad de escuchar el audio. Entonces, básicamente lo que se ve en esta etapa es la estructura de una investigación documental, cuáles son las 4 fases en las que consiste la investigación documental, para que tú puedas elaborar la evidencia que corresponde a esta etapa. Ahora, lo primero que tenemos que hacer aquí es saber que un trabajo de investigación documental, pues obviamente aquí lo primerito es buscar alguna temática que nos interese, que sea de nuestro agrado, digamos, que nos motive a buscar más información para poder tal vez resolver algo o tal vez tener más información acerca de algo, etcétera. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es delimitar un tema. Primero ver el tema que queremos y después delimitarlo. Cuando digo delimitar, hago referencia a lo que es hacer el tema un poco más pequeño, o sea, ir de lo más general a lo más particular. Por ejemplo, si hablamos de la violencia, pues no vamos a hablar de la violencia en general. Hay que delimitar la violencia en México, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia en la adolescencia, la violencia, no sé, en las escuelas, los diferentes tipos de violencia en los adolescentes, no sé. O sea, la idea aquí es que de violencia, que es un tema muy general, nos vamos hacia abajo para delimitarlo y hacerlo más pequeño. Si lo hacemos muy grande, entre más extenso sea el tema, más hay que buscar información y más vamos a estar a veces topándonos con que es que ya busqué y encuentro lo mismo y lo que encuentro pues va más o menos por lo mismo y quiero buscar más pero ya no encuentro, etcétera. Entonces aquí la cuestión es delimitar, hacerlo de lo más general a lo más particular. Esa es la primera fase, que es la delimitación del tema. Lo siguiente, lo siguiente que tenemos, pues es la cuestión de, me hago esto más pequeño, es la búsqueda de fuentes de información. Esa es la segunda fase. Y en la búsqueda de fuentes de información, aquí tenemos 2 tipos de fuentes de información. Puede ser la investigación documental o puede ser la investigación de campo. Cuando hablamos de documental, hacemos referencia a todos los documentos que nos podemos encontrar, libros, revistas, periódicos, videos, audiolibros, películas, CDs, mapas, fotos, todo lo que sean documentos que nos puedan servir para nuestra investigación. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con que las fuentes de información que nosotros estamos utilizando sean fuentes de información confiable. No podemos en esta parte utilizar Buenas Tareas, El Rincón del Vago, Wikipedia, porque no son fuentes científicas. No sabemos si realmente la información que está ahí es la información que es real. Acuérdense que en la red, haz de cuenta que en la red tú agarras un documento que tengas que a lo mejor tú te inventaste y lo subes. A cualquier página tú lo subes y eso se viraliza, eso se queda en la red y las demás personas lo agarran y lo pueden hacer uso de él como quieran. Entonces hay que tener mucho cuidado con que las fuentes de información aquí sea información confiable. Tenemos la base de datos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la red de bibliotecas, en las cuales puedes encontrar mucha información. Tenemos también lo que es el Google Academic, que es una muy buena opción en la cuestión de buscar información científica o información que tenga, digamos que sustento científico. Tenemos, digamos que la opción también de buscar en, hay una página que se llama Redalic, que también son fuentes de información documental. Igual si les interesan algunas páginas que tengo, pues se las puedo pasar, nada más escríbanme y se las paso para que ahí puedan buscar información. El siguiente tipo de información que hay es la información de campo. En la información de campo es
o son las cosas que nosotros hacemos con personas que nos pueden brindar información. Por ejemplo, si delimitamos el tema de la violencia a la violencia en los adolescentes, pues ahí lo que podemos hacer es observar, por ejemplo, a los adolescentes, qué tipo de conductas tienen, si son violentas, qué tipo de reacciones violentas pueden tener. A lo mejor es juego, a lo mejor es bullying, a lo mejor es verbal, a lo mejor es físico. Podemos hacer encuestas de que no sé, has sufrido algún tipo de violencia, has sentido que tienes que te han violentado de alguna manera, físicamente o verbalmente has sentido algún tipo de violencia, etcétera. O sea, esas son las cosas que nosotros podemos hacer con las personas que realmente pues nos pueden brindar información. Tanto las entrevistas como las encuestas. Recuerda que las encuestas son anónimas. En las encuestas no se busca el nombre de la persona. Y en las entrevistas sí, las entrevistas son más personalizadas y ahí podemos hablar con las personas de manera, pues de manera muy directa. Muy bien, ahora, la siguiente fase dentro del proceso de investigación es la organización de datos. Aquí en esta parte de la organización de datos son las fichas bibliográficas. Muy a mi punto de vista, esto de las fichas bibliográficas está un poquito obsoleto por la cuestión de que ya los ficheros son electrónicos. Es raro que tú veas en una biblioteca, si es que llegas a ir, es raro que tú veas los libros o los documentos acomodados por ficheros bibliográficos como estos que tenemos en la imagen. Ya están digitalizados. Tú vas a la computadora y tú pones el título del libro que quieres buscar y te sale ahí en donde se encuentra. Esto se usaba anteriormente cuando se organizaban con fichitas bibliográficas, ya sean por autor o por título o por tipo de documento, etcétera. Entonces, digamos que para mí está un poquito obsoleto, pero sigue siendo parte, pues del contenido que tenemos que abordar. Dentro de lo que son las fichas bibliográficas tenemos la primera que es por un solo autor. Las fichas bibliográficas de un solo autor, pues la parte más importante es que tenga solamente el título de un autor. Obviamente el título del libro que se está manejando, pero la parte principal va el autor por apellido y el nombre y el año de la publicación, el título del libro y digamos que las características que tiene la publicación. Aquí en la parte de abajo pues tenemos todo lo que tiene que tener: nombre del autor, año, título, lugar, casa editorial, etcétera. Cuando es con más de dos autores, pues se ve más o menos así. Tiene que venir el apellido. Viene el apellido con coma y después el nombre, punto y coma. Otra vez el apellido, coma, el nombre, punto. Y otra vez el apellido. Aquí son 3 autores y los 3 tienen que ir en las fichas bibliográficas para tratar de buscar lo que es la información que viene ahí. Perdón. Ahora, los siguientes tipos de fichas son las de enciclopedia. En las de enciclopedia, pues viene más o menos así. Hay varios tipos. Entonces, en las de enciclopedia, digamos que lo más particular o lo más representativo es que traigan los datos de la ficha. Para empezar, el nombre del autor, el título del artículo, el nombre de la enciclopedia, el lugar de la publicación, la casa editora, el URL, si tiene una referencia electrónica, como esta parte de aquí: Lima, Editorial Liborio Estrada, tomos 1 de 28, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente es la de tesis. Aquí en la de tesis pues tenemos lo que es el autor con la inicial del nombre, del año entre paréntesis, del título de la tesis. Las tesis pueden ser, digamos que, pueden ser de documentos de maestría o de doctorado que ya hayan sido publicados. En esos de tesis pues va el nombre de la institución, el lugar, el título de la tesis, el año entre paréntesis, y es bien importante buscar o encontrar lo que es el grado de
que se aspira con esa publicación, pues de esa tesis. Las siguientes son las fichas hemerográficas. Hemerográficas tiene que ver con los periódicos. Aquí en las fichas hemerográficas pues tenemos lo que son las hemerográficas que son generales y las particulares. Aquí en la hemerografía va insertado lo que es el título de periódicos y de revistas también. Van dentro del mismo rubro y digamos que es parte de la información que nos ofrecen porque los dos son publicaciones que se hacen muchas veces en masa. Entonces, aquí las fichas hemerográficas, las que son particulares de periódicos, se ven así. Tiene que venir el título del periódico, tiene que venir el lugar en el que fue publicado, tiene que especificarse si es de publicación diaria o y circulación estatal, o sea, si es nada más del estado, o es del país, o es del mundo entero, que no hay, pero habría que especificarlo, y el nombre del director del periódico. Esto es lo que tiene que ver con particular. Y las que son, le muevo aquí, las que son, está acá, las de revista, tiene que venir el título de las personas que escribieron el artículo, tiene que venir el nombre del director, aquí tiene que venir, y tiene que venir, digamos que el propósito de la revista. Aquí en la ficha entrevista, en esta ficha entrevista, pues tenemos lo que son, si la entrevista es a una persona nada más, pues tiene que venir el nombre del sujeto, o sea, de la persona entrevistada, tiene que venir el tipo de comunicación que fue, si fue de manera personal, si fue telefónica, si fue por chat, tiene que venir cuál fue la forma, tiene que venirle entre paréntesis la fecha, como en esta parte que viene acá abajo, Gutiérrez M, comunicación personal, y la fecha que viene entre paréntesis. Si es la referencia hacia la persona, bueno, esta es la misma. Esta que tenemos aquí es la misma de esta de que viene acá arriba. Así tendría que venir la ficha. Nombre del autor, de la persona entrevistada, la fecha, el tipo de entrevista y el tema de la entrevista. Esto, que es lo mismo de acá arriba, viene así a manera de ficha, en esta parte de aquí. Ahora, si la ficha es de internet, pues se tiene que poner lo que es el autor, se tiene que poner la fecha de la publicación, el título de la página, el lugar en el que se publicó y 2 puntos seguidos, y el nombre de la página web en esa parte. Hay una de disco compacto, también casi no se utilizan, pero sí hay fichas de discos compactos, o CD-ROOM, también se les llama, o de CD. Ahí, si hay información bibliográfica, pues se tiene que poner el autor con la inicial del nombre, el año de la publicación, el título de la información que contiene, el lugar en que se publicó y la casa publicadora. Como esta, por ejemplo. Este es de un CD de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Digamos que tendría que verse más o menos así. Aquí dice UNL, Secretaría Académica, el año de la publicación, Comunicación y Lenguaje es el título del CD del semestre 1, y el CD pues es de la Dirección del Sistema de Educación a Distancia. De ahí es de donde viene la información. Mira de trabajo. Las de películas también se utilizan. Aquí en las fichas de películas, pues, digamos que cuando hay información de una película, se tiene que ver más o menos como en esta parte de aquí.
Tiene que venir en lo que es el apellido de la persona o de las personas, en el mismo orden como venía por autores, por varios autores. Aquí se tiene que especificar si son productores o si son directores o si son actores. Aquí se especifica que son productores y se especifica el nombre del director, la fecha, cómo se llama la cinta, que se llama Escritores de Libertad. Se especifica que es una cinta cinematográfica, que es de Paramount Home Entertainment, es la casa productora. La ficha de programa de radio y televisión, estas también son bien inusuales, pero es importante que sepamos cómo se utilizan en esta parte también. Tiene que venir el autor, el escritor y el director, el año entre paréntesis, el título del programa, el autor, el programa y la cadena, estudio o distribuidora. Más o menos así se tendría que ver, como la del hexatlón. Más o menos así. El de TV Azteca. Tendría que venir el nombre en este caso, del conductor, que también es productor, el año en el que se produjo, el nombre, el título del programa, el tipo de programa que es, el reality show, y la casa productora. Y en la cuarta fase, que ahora sí, que es digamos que ya la última parte, quise hacer la elaboración del esquema conceptual del tema. A este esquema se le llama bosquejo. Bosquejo porque tú delimitas a través de un cuadro sinóptico, que es este que está aquí, delimitas la información, pones esquema y delimitas la información y los apartados que tendría que traer el, tu trabajo, o sea, digamos que los documentos que tiene que traer, los apartados que debe traer así forzosamente, es la portada, el índice, la introducción, el esquema del trabajo y las referencias. Bueno, ahora, me fui rapidito porque ya habíamos hecho este video, ya habías escuchado el audio y ahora me voy un poquito más rápido con lo que es la información de cómo elaborar mi evidencia. Está bien sencilla la evidencia de esta semana, realmente es muy fácil porque lo que tú tienes que hacer es como la especie del cascarón de tu trabajo de investigación. Aquí lo primero que tienes que buscar es un tema. Tú tienes que delimitar un tema, algo que te interese de lo que sea. Del tema que sea, si es de matemáticas, si es de ciencias, si es de sociales, si es de psicología, si es de temas de la adolescencia, si es de caricaturas, de películas, de juegos, de lo que a ti te interese, lo que te llame la atención, es delimitarlo. No sé, por ejemplo, si te gustan, no sé, las caricaturas, pues podrías poner las caricaturas en México o las caricaturas de anime, por ejemplo. O sea, el tema que tú quieras. Aquí la idea es pensar en un tema y delimitarlo. Irnos de lo más general a lo más particular. Después de que tú escoges un tema, vas a participar en el foro. Ya sabes cómo entrar a los foros y vas a escribir, digamos que un pequeño mensaje, una pequeña respuesta acerca de la importancia que tiene conocer el tema de una investigación documental y de la elaboración del esquema de trabajo. Vas a poner ahí de que a mí me parece importante porque a través de esto podemos investigar más de un tema y lleva una estructura la cual es tal y tal. Y vas a responder por lo menos 2 de los comentarios que pongan tus compañeros, ¿ok? Vas a replicar y no nada más de que, ay, sí, muy de acuerdo contigo, compañero, muy bien lo que dices. O sea, es
decir lo que si estás de acuerdo, no estás de acuerdo y aparte ponerle un poquito más de tu cosecha, ¿ok? Después de eso te vas a la dimensión 2. O sea, en la dimensión 1 solamente es participación del foro. En la 2 es un resumen de las 4 fases dentro del proceso de la elaboración de, de una investigación documental. ¿Ok? Resumen. Resumen por colores acerca del tema de investigación documental. En la 3 hay que hacer un bosquejo. En el bosquejo tú tienes que describir el tema con el cual vas a trabajar. Vas a hacer este bosquejo y vas a poner portada, 2 puntos. ¿Qué es lo que tiene que incluir tu portada? No, pues que mi nombre, que los logos, que el nombre del tema que voy a trabajar, que la fecha, que el nombre del facilitador, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que vas a poner en el índice? Índice, 2 puntos. En el índice va paginado por temas, digamos que los apartados en los que voy a trabajar en mi investigación documental. En el índice se deben de ir poniendo cuáles son los temas que voy a trabajar y tienen que ir paginados. Ok, introducción, 2 puntos. ¿Qué va en la introducción? Pues en la introducción yo voy a poner el por qué me interesa investigar sobre este tema, a dónde quiero llegar con la investigación de este tema, qué es lo que voy a utilizar para investigar y cuáles son las posibles conclusiones a las que yo pueda llegar. Haz de cuenta que en la introducción tú me invitas a mí a que yo lea tu trabajo. O sea, tú me dices, mira que este tema está padre por esto y por aquello. Tú me haces una invitación a que yo lo lea. Tiene que estar interesante la introducción. Si está aburrida, si la sacaste de copy-paste, no me va a dar ganas de leerlo y pues ahí digamos que vamos para atrás. ¿Me explico? Entonces hay que hacerlo interesante. El esquema de trabajo, pues es lo mismo que estás haciendo aquí, pero en el esquema de trabajo tú vas a poner los temas que vas a trabajar. ¿Ok? Tiene que tener subtemas. Por ejemplo, si vas a hablar de la violencia en los adolescentes, pues ¿cuál sería un subtema? Pues la violencia verbal entre los adolescentes, la violencia física, la violencia en el noviazgo, diferentes tipos de violencia, qué hacer en casos de violencia. O sea, empiezas a hacer subtemas, ¿ok? Y en las referencias, pues tú me vas a poner ahí referencias, 2 puntos. Las referencias son los documentos de investigación a los cuales yo voy a consultar para poder llevar a cabo mi investigación. En este trabajo mis referencias son las siguientes y tú vas a poner ahí cuáles son las referencias de las que vas a trabajar, ¿ok? ¿Cuáles te encontraste? Y en la última parte, que es la dimensión 4, ahora sí, de este bosquejo que hiciste, ahora sí, en un documento de Word, vas a hacer una paginita donde vas a poner tu portada y luego en la siguiente página vas a poner tu índice y luego en la siguiente página la introducción y luego en la siguiente página los temas y subtemas y luego al último la bibliografía. ¿Ok? En un documento de Word, porque en la siguiente etapa, que es la 4 y es la última, ahí vas a rellenar esas páginas que tú ya elaboraste. O sea, tú haces la estructura y en la siguiente etapa vas a elaborar ahora sí la investigación de lleno. Ahorita solamente quiero la estructura. Es todo lo que vas a hacer. No te pongas ahorita a tratar de hacer todo el trabajo y me entregues 20 hojas de trabajo porque no tiene sentido. Ahorita nada más la estructura con los nombres y con lo que debe de llevar tu investigación documental. ¿Ok? Portada, índice, introducción, contenido, referencias, etc. Y es todo lo que vas a realizar. ¿Ok? Espero que haya quedado un poquito claro. Me fui rápido porque ya lo había grabado. Y cualquier cosa, pues háganmelo saber. Espero que sí se vea. Por favor, hagamos changuitos porque no quiero volver a grabar. Y estamos al pendiente de cualquier cosa, ¿ok? Sale. Bye.